persistencia, porque muchas veces sí oramos, pero es más las veces que no somos insistentes. Y es importante ser insistentes, persistentes, continuamente, como dice la palabra, orar sin cesar, porque la oración tiene grandes bendiciones espirituales. Realmente es un privilegio que Dios nos ha dado, es una bendición que Dios nos permite tener y nuestro deber es aprovecharlo al máximo, pues. ¿Ok? Eh, en términos generales, la perseverancia, la persistencia y la constancia del discípulo de Cristo es requerida por Dios para poder obtener la victoria espiritual. Ya nosotros sabemos que la palabra nos ordena constantemente a ser perseverantes, perseverantes en la fe, perseverantes en la oración, perseverantes en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. ¿Ok? Y es necesario la perseverancia para poder obtener esa victoria espiritual, poder tener esa fe que Dios quiere de nosotros y poder heredar, recibir las promesas que Dios tiene para con nosotros. Entonces, una de las maneras que nosotros debemos entender, por ejemplo, la palabra del Señor es indispensable para nosotros. Es nuestra guía, nuestra dirección, nos permite conocer a Dios, nos permite saber cómo agradar a Dios y nos permite también eso, pues, transformarnos, cambiar, dejar lo terrenal, la carnalidad, la mundanalidad y convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Pero también la otra cosa que es necesaria es la oración, pues, el ruego, las súplicas constantes, continuas, porque debemos entender que cuando Dios nos pide que oremos constantemente, es porque Él está dispuesto a hacer la parte que le corresponde. Tal vez no nos va a responder como nosotros queremos, no lo va a hacer en el tiempo que nosotros queremos, tal vez los resultados no van a ser como nosotros esperamos, pero lo que debemos entender es que nuestras oraciones, todas, cuando nosotros andamos rectamente delante de Dios, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios y Él las tiene en cuenta, Él las toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, es necesario esto, hermanos, porque la persistencia, la insistencia en la oración y en lo que suplicamos es indispensable, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Generalmente a veces nos acostumbramos a orar un rato solamente, pero no somos insistentes y no seguimos el ejemplo, la enseñanza que Cristo nos dio a todos en esta historia, pues, de la viuda y del juez injusto. Y realmente es una reflexión bastante interesante, una exhortación para nosotros que debemos tomar en cuenta. Entonces, la persistencia es necesaria en el discípulo de Cristo. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo 3, del 14 al 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, persiste, persevera, insiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También en Santiago 1:25 la palabra nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, insiste en ella, persiste en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, la perseverancia, la insistencia, la persistencia es una cualidad indispensable del siervo de Dios, porque nosotros debemos entender que no es como muchas cosas que nosotros emprendemos en el mundo. A veces uno emprende una dieta y resulta que a la semana la abandona o al mes, cuando mucho, porque ya no aguanta.
Uno a veces quiere estudiar algo y se emociona los primeros días, pero después ya baja la guardia, ya no le interesa mucho. Entonces, son muchas las cosas que nosotros comenzamos con mucha emoción, pero que ni siquiera la terminamos, pues. Y en el caso de nuestra salvación, de este camino que hemos elegido, no hay opción de volverse atrás a no ser que no nos importe perder nuestra vida eterna, que no nos importe la perdición de nuestras almas. Entonces la perseverancia, la insistencia, la persistencia es necesario y eso es parte, una cualidad de los cristianos fieles, hermanos. El cristiano fiel es persistente, es insistente, es perseverante. Y esto nos los enseña, hermanos, la parábola del sembrador. En Lucas 8:15 dice la palabra, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con persistencia, insistentemente, no dejan de dar frutos. Un árbol cuando se planta, pues tarda unos años en empezar a dar frutos, pero una vez que da frutos, si ese árbol tiene agua, tiene sol, ese árbol pasará muchos años dando buen fruto. Y eso es la característica que debe tener un cristiano. Entonces, la persistencia, la perseverancia es algo necesario en nuestras vidas, hermano. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando, a los que persisten en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, si nosotros no somos persistentes, ¿en qué? En la santidad, en la oración, en congregarnos, ¿verdad? En el estudio de la palabra, en el ayudarnos los unos a los otros, animarnos, predicarle a las personas. Si no somos insistentes en eso, entonces resulta que debemos tener cuidado porque posiblemente hemos descuidado las cosas del Señor. Hemos hecho, como decía, pues empezamos una dieta y la abandonamos rápido. Empezamos en el camino del Señor, pero ya no tenemos ímpetu. Cuando uno empieza una dieta, yo no puedo autoengañarme diciendo, no, es que yo estoy a dieta, pero entonces como pan, como harina, como azúcar, disimuladamente, porque resulta que yo me estoy engañando, pero mi cuerpo me va a demostrar que yo no estoy haciendo ninguna dieta, pues. Entonces, la perseverancia es indispensable para poder lograr la victoria espiritual. Ahora bien, la dificultad del siervo de Dios es que debe perseverar aún en las peores circunstancias, incluso si llega a peligrar su vida por causa de la fe, pues. Notemos que Dios no nos deja opción a nosotros de, de abandonar o prácticamente dejar a un lado las cosas de Dios porque estamos sufriendo, porque tenemos problemas, porque la estamos pasando mal. Esa opción Dios no nos las permite, hermano. Dios quiere que nosotros seamos persistentes, fieles, santos, aún en las peores circunstancias de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, los cristianos del primer siglo, pues ya lo hemos dicho mucho, vivieron épocas terribles por causa de su fe. Y esto era algo que ya se había advertido que iba a suceder, pues. No era algo nuevo lo que iba a pasar, pues. Sin embargo, ante terribles circunstancias, el mensaje de Cristo a sus siervos era que fuesen fiel hasta la muerte. Qué interesante, ¿no? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no tengas temor a eso. Si sales librado, excelente, y si mueres por esa causa, también, es mejor todavía. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero aquí hay una advertencia, sé fiel hasta la muerte. Inclusive si tienes que perder la vida por causa de la fe y de la perseverancia en la fe, pues no te preocupes, sé fiel pues hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida.
Entonces, bajo situaciones adversas es más fácil desmayar, desanimarse o incluso perder la fe y abandonar el camino del Señor. Entonces, por ello Dios nos ha dejado la oración con un gran propósito. Porque en la oración podemos alabar, podemos engrandecer, podemos decir las grandes virtudes de Dios, pero uno de los propósitos principales de la oración es que pongamos en Dios, en sus hombros, por medio de nuestros ruegos, por medio de nuestras súplicas, las cosas que nos están angustiando, aquello que nos está causando problemas, inclusive que oremos los unos por los otros, que pongamos en manos de Dios muchas cosas que nos afectan. Pero es necesario que nosotros entendamos que ese gran privilegio Dios quiere que lo usemos al máximo y que no seamos descuidados y perezosos. O sea, la perseverancia en la oración, la persistencia en ello, por ello es necesario ser insistente en nuestras súplicas delante de Dios. El siervo de Dios debe ser insistente pidiendo, rogando, solicitando delante de Dios por medio de Jesús. ¿Ok? Sin abandonar, sin descuidarse. En Hebreos 4, del 14 al 16, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué significa un sumo sacerdote? Alguien que intercede a favor de otra persona que no puede acercarse a Dios directamente, pues. Cristo es alguien que está dispuesto a interceder, a abogar, favorecernos delante de Dios. Y Él no está aquí como nosotros viviendo en este mundo, sino que ya Él traspasó los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios, reinando y poniendo a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Entonces dice: retengamos nuestra profesión, retengamos ese llamado, esa vocación que nosotros aceptamos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna. Y a eso nos dedicamos, en eso trabajamos y en eso nos esforzamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué gran bendición acá, hermano. Estamos hablando del sumo sacerdote que es Dios, pero que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue hombre también, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con esta confianza en Cristo Jesús, acerquémonos. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Hermano, una de las maneras efectivas es la oración. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Para qué debemos acercarnos al trono de la gracia? ¿Por qué debemos buscar la presencia de Dios por medio de Cristo? ¿Por qué debemos orar, hermanos? Pues para alcanzar misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Y además dice: y hallar en esa intercesión, en esa oración, en ese ruego, en esa ida, pues, en sentido espiritual a la presencia de Dios, hallar gracia o hallar el favor para el oportuno socorro, para el socorro que llegue en su momento adecuado. A veces las cosas no pasan cuando nosotros queremos, pero a veces pasan en situaciones que son muy oportunas. A veces son cosas que uno se sorprende de cómo pasan, pues, pero pasan porque Dios está atento a nuestras oraciones. Cristo está atento a nuestras oraciones y como intermediario, intercesor, Él las lleva delante de Dios y las ejecuta también, pues. Entonces, la oración, hermanos, es la forma como nos comunicamos con Dios. Le podemos hablar, podemos expresarle lo que sentimos, podemos expresar nuestras inquietudes, también nuestras necesidades, lo que queremos que Dios nos ayude, podemos orar por otros,
podemos orar por el país, podemos hacer muchas cosas, pero debemos confiar, debemos acercarnos confiadamente, hermano, sabiendo que Dios nos está escuchando. Porque si oramos y porque no vemos resultado inmediato, no, no creemos, dudamos, pues ya hemos perdido una buena parte de la pelea que queríamos librar con esa oración. Entonces podemos alabarle y reconocer su grandeza, pero para nuestro beneficio, por medio de ella, podemos encontrar la ayuda, el oportuno socorro que necesitamos. Entonces la oración solo es necesario momentos, un momento, un lugar y el deseo de comunicarse con Dios, hermanos. Y de inmediato estamos hablando con el Señor. Eso es una comunicación directa. Eso no hace falta hora, no hace falta discar, no hace falta dinero para hacer llamadas de larga distancia. Nosotros buscamos el momento y nos dirigimos a Dios y automáticamente Cristo nos conecta con Dios sin mayores dificultades. Entonces, fíjense qué gran privilegio, hermano, que tenemos. Vaya usted, hermano o hermana, o yo, pues, a tratar de hablar con el presidente de la República que tenemos en nuestros países, a ver si nos dan esa oportunidad. No, pasarán meses, años y posiblemente sale del poder y nunca pudimos hablar con él, o con un ministro, o con un senador, un diputado. O sea, es difícil, pues. Ahora fíjense que con el creador, el sustentador, el todopoderoso, tenemos una comunicación inmediata. Lucas 22 del 41 al 44 dice, y él se apartó, está hablando de Cristo, la oración fue ayuda para Cristo, pues por ejemplo, eso nos enseña él. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Y qué oraba, hermanos? Estaba pidiendo para él, pero también rogando que se hiciera la voluntad de Dios. O sea, ¿qué estaba pidiendo Cristo? Fuerza, ánimo, fortaleza. Dice el 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pues, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Dios le fortaleció y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, o sea, entre más dificultades, entre más sufrimiento, entre problemas más graves, más debemos orar intensamente, intensamente, hermano, fervientemente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, ¿para qué Cristo se acercó a Dios? Para pedirle ayuda, fortaleza, ánimo, para plantearle sus inquietudes, las dificultades que estaba viviendo, para pedir esa fuerza, pues. Entonces, ¿cuánto pasaba Jesucristo orando? Horas, hermanos. No era 5 minutos ahí, apurado. Eran horas orando. Porque Jesucristo sabe lo necesario que era la oración, pues. Entonces, Él no nos iba a dar un mal ejemplo a nosotros. Sin embargo, nosotros sí tenemos que aprender lo que significa la oración. ¿Qué cosas o cuántas cosas podríamos nosotros lograr por medio de la oración? No estoy hablando de riquezas, oro, plata. No estoy hablando de eso, sino cuántas cosas podemos lograr. Cuando, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, Dios castigó a Aarón y a María y ella la enfermó con lepra, pues. Ahora, ellos dos, como habían pecado, no podían acercarse a Dios o Dios no lo iba a escuchar. Notemos que quien oró por ellos fue Moisés. Muchas veces, hermanos, puede ser que nosotros o nuestra familia no ande rectamente, o algún conocido, o alguien que queremos, un esposo, una esposa, un hijo, pero la oración del justo puede mucho y a veces por nuestra oración
Dios favorece a esa persona por la cual estamos orando. Entonces, la oración es un instrumento maravilloso, eficaz que tenemos nosotros. ¿Ok? Pero hay que aprovecharla. Hay que ser persistente, insistente en la oración. Entonces, lamentablemente, aunque los cristianos sabemos lo que es la oración, sin embargo, pocos son los que la aprovechan al máximo. La bendición y los beneficios de la oración, porque no oran, pues. Muchas veces oran y no saben qué decirle a Dios. Muchas veces oran y se quedan sin ideas. Pero hay tantas cosas que uno puede decir en una oración, tantas cosas que uno puede hacer en la oración. Entonces hay que aprovecharlo porque la oración es nuestro canal de comunicación con Dios, pues. Esa es la vía que tenemos. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la oración es poderosa. No porque pronunciemos palabras que creemos que se han de ejecutar, como muchos piensan que hablando él, que la palabra de ellos tiene poder. No, lo que tiene poder es la palabra del Señor, sino porque Dios es todopoderoso y según su voluntad, Él actuará a lo que le estamos pidiendo. Puede ser que nos favorezca, puede ser que nos dé toda la bendición que estamos pidiendo, puede ser que nos dé la bendición a media, puede ser que nos dé una bendición o una salida mucho mejor de lo que estamos pidiendo, porque a veces ni sabemos qué pedir exactamente o cómo pedir, pues. Entonces, muchos de nosotros desaprovechamos la oración, no porque no oremos, sí oramos, pero muchas veces se ora, pero muy poco, pocos minutos al día, y de esa manera desperdiciamos la bendición de la oración. Eso es lo que es poderse uno acercar a Dios constantemente. Entonces, en Lucas 18:1, Jesús habló de esta parábola y dice, y la intención de esta parábola, él lo dice ahí, pues dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, hermanos, de orar siempre y no desmayar. Orar insistentemente, persistentemente, constantemente. ¿Ok? Entonces, esta parábola, el mensaje que Cristo está mandando es que el cristiano debe orar siempre y no desfallecer en la oración, porque ese es el punto, que tenemos que confiar en que nuestras oraciones son oídas y no aflojarnos, no descuidarnos, no ir disminuyendo la oración, porque en el fondo puede ser que básicamente no tenemos confianza en que vamos a ser respondidos. Entonces, el problema que tenemos algunos con la oración es que nos desanimamos cuando nuestras oraciones no son respondidas prontamente, pues. Y cuando no escuchamos o no vemos una solución rápida, tendemos a dudar, inclusive a decaer en la fe, en el ánimo. Eso es lo que es desmayar, ¿no? Cuando alguien pierde la fuerza, el empuje, las ganas, la energía, el ímpetu, y como que ya no le provoca orar, ya no, porque resulta que está decepcionado en el fondo, está decaído en su corazón y ni siquiera quiere dirigirse a Dios lo necesario. Entonces siente que las fuerzas abandonan su cuerpo, pero las fuerzas ¿para qué? Para salir a hacer la voluntad de Dios. Entonces, desde el punto de vista espiritual, el simbolismo nos enseña que perdemos la seguridad, perdemos la certeza, perdemos la confianza, perdemos el empuje, las ganas, y ya no tenemos ánimo para seguir adelante con las mismas fuerzas, desde el punto de vista espiritual. Entonces, la oración es una gran bendición, hermano, una excelente bendición. Por eso la palabra nos dice que la Biblia de las Américas dice orar en todo tiempo. La primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Orar sin cesar, ¿verdad? Y orar en todo tiempo.
y no desmayar, no desmayar en la oración, pero también darle el valor que tiene para nuestras vidas, ¿ok? Porque no orar mucho hay un problema de fe, hermanos. No orar mucho, o sea, no dedicar mucho tiempo a la oración, hay un problema de fe allí en el fondo. Entonces, la Biblia latinoamericana dice no desanimarse jamás. La Biblia de las Américas dice no desfallecer en la oración. La Biblia moderna dice no desalentarse, porque posiblemente no vemos respuesta a nuestras oraciones, porque el problema que enfrentamos cada vez se pone peor. No darse por vencido por causa de la oposición y de los problemas, ¿verdad? Pero tampoco ser perezoso en la oración, ¿ok? Porque a veces es pereza, a veces es falta de entusiasmo en orar constantemente, pues. Entonces, Cristo refiere esta historia de la viuda y el juez injusto. Y es muy interesante esta, porque Cristo nos enseña varios principios y cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, debemos entender, hermanos, que parte del éxito de nuestras oraciones para que sean respondidas está en la constancia, en la persistencia, en la insistencia. Y eso es lo que nos va a enseñar Cristo acá, pues. En este ejemplo, en la insistencia de esta mujer. Pero el desanimarse de fallecer nos llevará al fracaso espiritual. Entonces, Lucas 18, del 2 al 8, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa viuda estaba detrás del juez, pues, detrás del juez. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Noten que claman a Él día y noche, no que oran 5 minutos, no que dedican un par de oraciones cortas al día, sino que claman a Él día y noche, o sea, orar constantemente. No quiere decir que uno tiene que pasar 24 horas orando. No es lo que nos está enseñando la palabra, porque todos tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que hacer diligencia, pero lo que Dios quiere es que estemos orando continuamente. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y Cristo dice, os digo que pronto le hará justicia. O sea, hay una promesa maravillosa de Cristo. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero hay una pregunta al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante esta pregunta. Entonces, hay dos protagonistas en esta historia, el juez y la viuda. Ya nosotros sabemos por muchos estudios que hemos escuchado que las viudas en el tiempo de Cristo, en el tiempo antiguo, eran mujeres desamparadas. No tenía el esposo que la pudiese alimentar, dependía de sus hijos, pero si los hijos no habían muerto o no tuvo hijos, pues esa mujer prácticamente era eh, una menesterosa, pues, que no tenía la ayuda de nadie, pues. Entonces, las viudas junto con los huérfanos, los leprosos, pues realmente estaban en una condición lamentable dentro del pueblo de Israel. Hoy en día, muchos no entenderán eso porque las personas ya mayores, sean viudas, casadas, como quiera, tienen su pensión, obtienen ingresos, pueden comer, pueden alimentarse, pueden vivir de eso. Pero en aquel entonces no existía esas cosas, pues. ¿Ok? Entonces, Éxodo 22 del 22 al 14 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. O sea, algo que debemos entender, hermanos, es que
Para Dios, los pobres, huérfanos, desamparados, menesterosos son importantes, porque siempre habrá en la tierra esa clase de personas y también lo habrá dentro del pueblo de Dios. Y Dios quiere que el pueblo cuide de esas personas, tanto en el pueblo de Israel como ahora en la iglesia, donde Dios ordenó que se recogieran ofrendas para los santos en necesidad. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces los jueces eran los encargados de impartir justicia en medio del pueblo. El de la parábola era un juez inmoral y misericordia, sin principios de equidad. No le tenía temor a Dios ni respetaba a los hombres. O sea, realmente era una persona extremadamente difícil. Seguramente era un juez de la ley de Moisés, pero no había sido impuesto por las normas de Dios en la ley de Moisés, sino que en aquel entonces el Imperio Romano imponía autoridades. Por ejemplo, cuando Cristo lo asesinaron, habían dos sumos sacerdotes, cuando la ley establecía uno solo. ¿Por qué habían dos? Porque el Imperio Romano impuso uno. Entonces el juez no quiso hacerle justicia a esta viuda. Entonces, la virtud de la viuda fue su insistencia, hermanos. Ella no se conformó con orar una sola vez, o sea, y si ir al juez una vez, ella iba constantemente. Lo mismo significa para la oración, nosotros debemos orar constantemente a Dios. Su perseverancia para que el juez le hiciera justicia de su adversario. Nuestra insistencia en la oración para que Dios nos ayude, para que Dios nos libre, para que Dios nos favorezca. Alguien, en este caso, en esta historia, alguien estaba afligiendo a la pobre viuda. Entonces dice, ella está buscando justicia de su adversario. Y ya nosotros leímos lo que dice en eso, Éxodo, que cualquiera que afligiera a la viuda, pues Dios lo mataría a espada y sus mujeres serían viudas. Pero había alguien que era un adversario de esta viuda. Ella quería que el juez la librara de esta mala persona. Entonces Lucas 18, del 3 al 4 dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pues. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, esa insistencia, hazme justicia. Yo imagino la cara del juez cuando veía que la viuda le correspondía el turno de estar frente a él. Entonces dice, porque esta viuda me es molesta y le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, la insistencia de la viuda fue molesta, incómoda, desagradable para él. Es claro que la viuda no solo le rogaba, sino le exigía justicia. Era deber del juez hacerle justicia. Pero el juez finalmente le hizo justicia no por su equidad, no por ser un hombre moralmente bueno, sino por motivos egoístas. Quería tranquilidad, quería paz, no quería perder la paciencia. Y por esa razón le hizo justicia a la viuda, para que se quitara, lo dejara de molestar. Pero fíjense que Cristo utiliza este ejemplo para mostrarnos que nosotros debemos ser insistentes, porque nuestro Dios no es como este juez injusto. Dios es justo, ¿ok? Y Dios está dispuesto a escucharnos. Por eso la palabra dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Ok? Entonces, realmente tenemos una gran virtud con respecto a la historia de esta mujer, porque ese juez era en misericordia, era malo, nuestro Dios es bueno, es más, está atento a nuestras oraciones. Biblia latinoamericana dice Lucas 18, el 4 al 5. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, o sea que realmente lo que está indicando es que la viuda vino muchísimas veces y él no le hacía caso. Pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me
molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. O sea, esta traducción nos ayuda a ver que él estaba temiendo tal vez la reacción de la viuda. Tal vez una anciana que ya se estaba poniendo fuerte con este juez. Entonces dice, de lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. O tal vez la presión que él tenía porque la mujer le insistía no fuese que le subiese la tensión o le diera algo. La Biblia textual dice, me fastidia. Y la Biblia Stendhal dice, me muela, pues. O sea, realmente él estaba preocupado por su seguridad, pues. Tal vez la expresión significa que terminaría perturbándole sobremanera. Entonces, finalmente, por egoísmo, lo que hizo fue deshacerse de ella. ¿De qué manera? Haciéndole justicia. Entonces, Lucas 18, el 6 al 7 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el rey injusto. ¿Ok? Entonces dice, ¿y acaso Dios, o sea, compara un juez injusto, pero nos hace ver que en el caso de Dios, Él es otra cosa? Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Esa es una respuesta retórica prácticamente. Ya uno sabe cuál es la respuesta. ¿Acaso Dios no hará justicia? Sí hará justicia a sus escogidos. ¿Okay? ¿Se tardará en responderle? No se tardará en responderle. ¿Ok? Entonces, la parábola tiene como fin mostrar la necesidad que tenemos los discípulos de orar constantemente, aunque no recibamos pronta respuesta, y no desanimarnos por eso, hermanos. No andar angustiado, o sea, desanimado, decaído, porque Dios no me escucha, porque me está pasando a mí esto, porque yo, si yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Entonces, la viuda fue insistente, hermanos. Y Cristo quiere que nosotros seamos insistentes en la oración. Jesús no está comparando a Dios con el juez injusto, no. El juez injusto era inmoral y misericordia, y Dios es todo lo contrario. Pero fíjense lo que nos está diciendo, si un juez de esa calaña fue capaz de hacerle justicia a una viuda que estaba totalmente desamparada, ¿cuánto no más hará Dios, que es justo, bueno, benevolente, y especialmente por sus hijos, por sus escogidos? Utiliza este ejemplo para demostrar cuán efectiva es la oración, hermano, para el cristiano. Si un juez malvado le hizo justicia a esta pobre viuda, ¿cuánto más está Dios dispuesto a hacer por sus hijos, los escogidos, o sus escogidos? La gran diferencia, Dios es justo, misericordioso, benévolo, proveedor y está atento a las oraciones y peticiones de los justos, como nos enseña primera de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, que está mirando, atento, cuidando, viendo qué pasa, y sus oídos atentos en sus oraciones. Dios está esperando nuestras oraciones. Dios quiere que le hablemos. Dios anhela que nosotros nos dirijamos a Él, pero tenemos que tener esas ganas. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, pues siempre ha sido así. ¿Quiénes son los que hacen el mal? Los que no obedecen su palabra. Entonces Jesús pregunta, ¿se tardará en responderle? Desde luego que no. Detrás de las preguntas de Jesús hay una promesa. Dios responderá a nuestras oraciones rápidamente, en su tiempo, y nos hará justicia, hermanos. ¿Sí? No está hablando de cosas materiales. No está hablando de que nos va a dar carro, casa, dinero, prosperidad, título. Está hablando de ayudarnos conforme a lo que Él determine. Como dijo Cristo, que se haga su voluntad y no la mía. Pues. Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los cristianos del primer siglo la pasaron muy difícil, pero fíjense, estando ya ellos
en esta condición de haber muerto como almas, eh, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿por qué no respondió de una vez las oraciones? ¿Por qué Dios no castigó inmediatamente al imperio romano, la religión? Porque era necesario que todavía otros murieran por causa de la fe. Y esto nos lleva a la otra cosa. A veces la salida que Dios nos da, hermano, o que nos va a dar, no se presentan rápidamente. A veces hay otras cosas que tienen que darse. Dios mueve muchas cosas para poder ayudarnos. Cuando Habacuc estaba desanimado porque veía la maldad del pueblo de Israel, pero horrorosa, y él le reclama a Dios, le dice, ¿hasta cuándo mira la maldad y no haces nada? ¿Hasta cuándo ves este desastre y no actúas? Y Dios le enseña que él castigaría a su pueblo por medio de otro pueblo, un pueblo pagano. Pero, ¿qué pasa? Que hasta que viniese ese castigo, Dios estaba levantando ese pueblo pagano. Ese pueblo pagano no se levanta de la noche a la mañana, sino que pasaron varios años, posiblemente algunos siglos, hasta que Dios envió finalmente a ese pueblo. Entonces, la oración de Habacuc, Dios le responde que él iba a castigar a su pueblo por medio de otro pueblo. Pues. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Dice, cuando dice añadirlo, quiere decir que todas las oraciones de los santos están delante de Dios. Dios las tiene presentes sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, nuestras oraciones no caen en un saco hueco, hermano. Nuestras oraciones no es que pensemos que lo que hemos orado y le hemos pedido y le hemos rogado a Dios, Dios ya lo olvidó, no, hermanos. Todo eso lo tiene el presente. Pues. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que oremos continuamente, sin cesar, sin desmayar, aunque no recibamos inmediata respuesta. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Cristo en esta parábola? Insistan, persistan, perseveren en la oración. No se cansen de pedir, no se cansen de pedir ayuda, no se cansen de expresar sus necesidades delante de Dios, sus inquietudes. Por eso Jesucristo lo describe como los que claman a Dios día y noche continuamente y no se descuidan en la oración. Entonces, es innegable, hermanos, que la oración es uno de los recursos invaluables que Dios nos ha dejado para el bien nuestro. Qué gran bendición poder dirigirnos al Todopoderoso cada vez que queremos, porque prácticamente podemos decir que tenemos una línea directa al trono de la gracia. Entonces, la palabra nos exhorta a que sean conocidas delante de Dios, ¿ok? En Romanos 12 dice constante en la oración. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias. ¿Se ha preguntado, hermano o hermana, por qué Dios nos pide orar? Porque nos va a responder, porque es una manera de ayudar, porque es una manera en que nosotros confiemos en Dios, depositemos nuestra confianza en Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿De qué manera, hermano? Por la oración, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la primera, el 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero hay una interrogante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, la primera interpretación de este versículo, los que piensan que se refiere a su regreso. O sea, muchos piensan que cuando Él regrese no habrá muchas personas con fe en la tierra. Sin embargo, el contexto no apoya esta interpretación.
La segunda interpretación es los que creen que tienen que ver al Jesús al buscar hombres de fe en la tierra. O sea, Cristo busca hombres de fe en la tierra, pero hay muy poco. Eso es lo que pasa hoy en día, pues. Ok, se le predica al evangelio a las personas, pero hay personas que, o sea, no les interesa pues la fe, pero no se refiere tampoco a eso. La tercera, que sí va con el contexto, lo que quiso decir Jesús aquí, está este, la fe necesaria para ayudarles. Entonces, dice, la que va más allá con el contexto, cuando Él busque fe en sus siervos, cuando Él busque en nosotros si realmente tenemos fe, si tenemos confianza en Dios, si realmente estamos depositando nuestra confianza en Dios mediante la oración, la fe necesaria para ayudarnos. Entonces, la pregunta, ¿tendrán sus siervos esta confianza? ¿Tendrán sus siervos la seguridad y la certeza de que Dios está con ellos ayudándoles? Dios quiere hacerle justicia, pero somos nosotros persistentes en la oración, hermanos. Para concluir, esta parábola nos enseña que Dios está atento a nuestras oraciones, quiere hacernos justicia y ayudarnos, pero Él requiere de nosotros. Hay una parte que corresponde a nosotros, que oremos sin cesar día y noche. Esto es, sin desmayar, y que tengamos la fe que Dios pide de nosotros, confiando en su misericordia y ayuda. ¿Ok? Porque Él está dispuesto a pronto responder según su voluntad, hermanos. Bien, hermanos, espero que esto nos ayude a entender esta parte importante de la, de la, de lo que es la oración. Debemos ser persistentes y no descuidarnos en eso. Que Dios les bendiga. Hermano Miguel o hermano Jaime. Sí, muchísimas gracias, mi hermanito Mario.